Bueno, muchachos, una cordial bienvenida para todos ustedes. Lo prometido es deuda. Vamos a aprovechar este espacio de tiempo con los que estamos conectados. El anhelo es que tengan en cuenta ustedes que cuando hablamos de origen de la enfermedad, hay muchas teorías terapéuticas, hay mucha información, y lo que ustedes tengan en su cabeza es parte del remanente o el ramillete o del conocimiento que nos permite entender mejor estas cosas. Por ejemplo, cuando trabajamos lo que tiene que ver con la parte del conflicto emocional, cuando analizamos informaciones de la descodificación, cuando analizamos información de la teoría del doctor Hammer, que ustedes saben que tiene su teoría de psique, cerebro, órgano, cuando analizamos teorías de ciertos profesores que son muy versados en el conocimiento de la terapéutica a nivel de la sanación y nos hablan siempre que el origen de tal o cual enfermedad radica en tal o cual conflicto psicoemocional que habrá sufrido el paciente. Hoy en día nos dicen que las emociones no cuentan y las emociones no producen ningún efecto, ningún daño. Y eso me gustaría que con los presentes que tienen experiencia generemos un aporte bien importante porque incluso se está generando en cierto nivel que se confunda en cierto grado muchos terapeutas y personas que que habían pensado o que pensaban que las emociones tenían un rol importante en las enfermedades, en los problemas de salud que están viviendo o que habían vivido. Entonces, como esto hay que analizarlo, vuelvo y reitero, cuando analizamos estas teorías, tienen un gran porcentaje de verdad y con justa razón se manejan a nivel terapéutico para buscar el origen de dónde surgió la famosa enfermedad, cuándo apareció el shock, el impacto, cuándo surgió la impresión que verdaderamente alteró todo el circuito de la persona y que no la pudo manejar, cuándo recibió la percepción causante del problema de salud que hoy puede estar padeciendo o que se está sanando de ella o que se le hizo mucho más crónica o degenerativa. No tiremos de la bolsa que todo lo que tiene que ver con el análisis de estos procesos psicobiológicos y que han generado en el transcurso de la vida de la persona muchas crisis emocionales por no poderla manejar, por no poder soltar, por no poder liberar, entonces ha generado que esa persona pues enferme. Y vuelvo a repetirles, todas esas teorías son muy importantes y han generado muy buenos resultados al aplicar que el paciente haga conciencia de su traumatismo, de su impacto, de su sufrimiento, de cuándo se sintió así y desde cuándo viene con la situación de salud hasta el momento que está buscando que nosotros le podamos ayudar. Y decimos, yo apliqué descodificación, otro dice, yo trabajé la teoría del doctor Hammer, otro dice, yo solté las emociones, otro dice, yo trabajé las emociones con biomagnetismo, otro dice simplemente, yo le hablé al paciente y el paciente soltó, etcétera, etcétera. Todas son teorías que verdaderamente tienen valor, que se pueden trabajar con ellas, que se pueden utilizar, que nos han generado grandes beneficios, lo hemos comprobado muchas veces, pero hay algo más allá, queridos compañeros, que no nos lo quieren enseñar o tal vez no les interesa o simplemente ven que no es necesario o que no tiene importancia o, en últimas, no lo conocen. Y es lo que les explicaba en un poquito a ustedes el día miércoles, y es que para que pueda existir ese choque psicoemocional o lo que llamamos el shock, o la percepción que no transformaste, o lo que llamamos nosotros personalmente la impresión que no se transformó, o el golpe que no pudiste manejar en un momento dado, que puede ser una separación, que puede haber sido la pérdida de algo que era muy importante para ti, la traición,
del mejor amigo, te tiraron del trabajo, te metieron preso simplemente porque dijeron es que usted es el que tiene la culpa y se lo llevaron a uno sin prueba alguna. Y desde el momento que se recibe el impacto, que es lo que llamamos la impresión, esa impresión que es tan difícil que uno no la puede digerir cuando llega de impacto, así de estampido, de golpe, entonces sabemos que a eso se le conoce como el choque que se recibe en la psique. Así lo decía en la teoría médica el doctor Hammer. Él le dice psique y luego pasa la información al cerebro y el cerebro se dice que es el que produce los mecanismos para que luego surja tal o cual enfermedad que el mismo cerebro y el sistema comienza a generar la reparación y la curación ante el conflicto vivido. Todos ustedes conocen la teoría, ¿verdad? Pero él nos amplía o nos enseña una teoría que incluso nos pone diversos niveles de conocimiento. Pero compañeros, ¿dónde está, entre todas estas informaciones, dónde está el que causa la patología? ¿Ustedes lo han reflexionado? ¿En dónde está realmente el que genera la alteración que no puedes transformar ante el shock biológico, ante el impacto emocional? Entonces, les coloco un ejemplo. Cuando uno tiene un impacto, por ejemplo, tú vas en tu vehículo y alguien te da por detrás y te golpearon y fue un impacto que incluso dijiste, Dios mío, iba con la familia, con los hijos y te chocaron, te golpearon contra un muro, fue un impacto. Te alcanzas a bajar del vehículo y cuando ves, tu carro está destrozado y tal vez estás un poco herido, golpeado, tu esposa o tus hijos o el que iba contigo. Ahí fue el impacto de miedo por el golpe vivido, porque de pronto pensaste de una forma tan rápida que tal vez ese era el último momento de tu vida. Pero bajas del vehículo y aparte de eso ves el carro totalmente golpeado. Y la persona que está ahí implicada, la que te golpeó, buscando la manera de ver cómo se escapa, cómo se vuela, ¿sí? Decimos. Y entonces, ¿qué sucede en ese momento? ¿Qué podemos sentir? Tal vez impotencia, tal vez sentiste la muerte, tal vez te preocupaste tanto que miraba a los pasajeros a ver quién está vivo o quién no está vivo, o te bajaste con mucha rabia a desquitarte con la persona que te golpeó por detrás. Ahí suceden muchos fenómenos. A eso se le llama el impacto. Imaginemos que se murió alguno de los ocupantes y era un ser muy querido para ti. Entonces entramos en un desespero y tal vez en llanto, en grito y en dolor por el evento que se está viviendo ahí muy rápido. A eso se le llama el impacto, la percepción o lo que llamamos la impresión que uno no transforma en un momento dado. Ese es el principio para que después de unas semanas, unos cuantos meses, la persona pueda tener una alteración psicoemocional bien compleja por depresión, alguna alteración nerviosa tipo Parkinson, un insomnio crónico o una tristeza, sumido en tristeza, en llanto, o simplemente apareció alguna otra enfermedad o patología, una tumoración, una deficiencia respiratoria crónica, un problema en el corazón. Algo puede surgir con el pasar de los tiempos, de los días o las semanas. Y la persona empieza a vivir todo el proceso apenas inicia la enfermedad. Pero el causante está en el impacto vivido unos meses atrás o semanas. Esto lo entendemos todos. Pero voy a lo siguiente, compañeros. Por eso les digo que todas las teorías que conocemos tienen un gran aporte y es extraordinario. Pero ahorita yo quiero que juguemos un poco con la dinámica mental. ¿Qué hay en el momento que se vivió el primer impacto o impresión que no logramos manejar?
¿Qué nos dicen? En ese instante es como un rayo electromagnético que ingresa en la persona, que se activa en la persona, pero como no lo puede transformar, yo digo que es un rayo, pero un rayo de oscuridad y de tinieblas, porque entras en una crisis de dolor, de desespero, de angustia, y tal vez reaccionas, gritas, lloras, te desmayas, pasan muchas cosas. Es un proceso difícil entre la psique y el cerebro, entre la psique, la mente, el cerebro, entre la psique, la mente, las emociones y tu biología, tus sistemas, tus células, tus moléculas, tus átomos, etcétera, que es una diferencia muy grande cuando tienes un rayo de luz o un rayo de conciencia, un rayo de supraconciencia que te ilumina, porque entras en un estado superior de la conciencia, de iluminación, de despertar, y captas fenómenos totalmente diferentes, que si en ese momento alguien te golpea, tú no tendrías el más mínimo sentir de reaccionar contra la persona que te ha bofeteado, porque estás en un estado de conciencia diferente o de luz. Entonces no podrías reaccionar ya que verías eso muy insignificante. Pero si uno reacciona ante todos los impactos que la vida le presenta, es porque estás en oscuridad. Quiero que por favor analicen esto para que luego le hagamos un extracto esencial a esto. Ahora voy a lo siguiente, porque como esto tiene mucho para ir comprendiendo, ir analizando, surge después de ese impacto que la persona vive, diversos estados. Y esos estados que muchos de los que estamos presentes hemos vivido en algún momento de la vida, ante la situación crítica que se ha presentado de dolor, por accidente, por enfermedad, por muerte de un ser querido, porque perdiste lo poco que tenía, porque te echaron, etcétera, etcétera. ¿Qué empieza a suceder ahí? Para la psicología, la psiquiatría y para los terapeutas, ellos le llaman crisis y procesos psicobiológicos, psicoemocionales, etcétera. Y para nosotros le llamamos que en ese proceso que empieza a vivir la persona desde el momento que es impactado o el golpe que acaba de recibir y que empieza a generar estados, ahí empieza a aflorar o a manifestarse algo que se llama en psicoanálisis o en psicología explicada por Jung, la sombra. Pero en el estudio de la psique y la psicología, nosotros le llamamos también el eco. Y ahí empieza a expresarse en la persona. O sea, detrás de lo que llamamos síntoma, detrás de lo que llamamos estado psicoemocional, detrás de lo que sucedió después del primer impacto, la persona empieza a ser sí o sí, que no lo veamos es otra cosa muy diferente, pero sí o sí empieza a ser manejada, influenciada o empieza a expresarse a través de la persona, a través de su psique, a través de su mente, a través de sus emociones, a través de su cuerpo, de sus sentidos, de su personalidad, a través de su humana persona. Empieza a manifestarse eso que se llama el ego generándole crisis. Y esas crisis entonces se van convirtiendo en rabia, porque muchos se llenan de rabia ante lo vivido, otros se llenan de resentimiento, otros expresan rencor, otros expresan miedo y cargan con miedo y sienten miedo para todo y no pueden trascender las situaciones que les pasó porque el miedo no se los permite. Otros simplemente quieren buscar del alcohol, otros caen en la droga, otros le cogen odio, resentimiento, rabia a su pareja. Otros quieren el desquite, quieren darle a la otra persona que les hizo daño, atentar incluso contra la integridad de esa persona, etcétera, etcétera. Pero detrás de esos sentimientos, de esos estados que la persona siente, no es más
que el ego del individuo. Ahora les voy a poner otro ejemplo para que podamos entrar y el tiempo que nos queda lo socialicemos. En la medicina dice el paciente, tengo artritis reumatoide. Entonces nos dicen que es un proceso de desvalorización que tiene el individuo. Ustedes, yo creo que hasta así lo manejan también ustedes, lo hemos hecho muchas veces. Pero cuando tú miras a un paciente que según es desvalorizado y le produjo la artritis, el reuma o la osteoporosis, analizamos sus estados psicoemocionales, su forma de pensar, su forma de expresarse, y si podemos tener un poquitico más de relación psicológica con ese paciente, santísimo, lo que aflora, lo que sale, lo que expresa, podemos analizar cómo piensa y nos damos cuenta que realmente esa persona está enferma es por la psicología que tiene. Pero detrás de esa psicología de cómo piensa y cómo siente, compañeros, ahí está la manifestación de eso que se llama el eco, la sombra, el yo, el mí mismo, el sí mismo. Eso que nos han enseñado a decir que es que el alter ego o el superego, etcétera, no es más que las facetas de la misma situación que se manifiesta en la psique de la persona. Y ella es la que toma el control y enferma al individuo porque la persona no quiere cambiar las estructuras viejas de su psicología, de sus pensamientos y sus emociones. Y cada día es más rígido o rígida de acuerdo a la forma de pensar, sentir y de actuar. Y entonces como es de rígido en su psique, en su mente, en sus emociones, entonces se vuelve rígido el cuerpo. Dice que tiene cáncer de pulmón. Y claro, decimos cáncer de pulmón, miedo a morirse. Es lo que nos dice. Algo pasó. Y entonces otros expertos dicen, pero el miedo se necesita porque con el miedo usted se enfrenta. Y así lo hemos repetido. Pero ¿qué ocurre? ¿Quién maneja el miedo? ¿Quién está ya en el interior de la persona que manipula la maquinaria y todos los días lo vive cargando de miedo? Mire, hemos tenido pacientes, miedo a vivir, miedo a hablar, miedo a tomar medicinas, miedo que se va a morir, miedo de que es un fracasado, miedo de que la vida no le ha dado lo que quería, miedo que se le va a ir la mujer, miedo que los hijos no lo quieren. O sea, miedo para todo, miedo a existir. Pero ¿quién maneja el miedo? ¿Quién está detrás de esa cortina? Y todos nos dicen miedo. Pero cuando se trata de enfrentarlo, la persona no puede porque tiene que buscar psicólogo, psiquiatra y medicina, ansiolíticos, etcétera, y aún así no puede manejar, no puede trascender, vencer eso que se llama el miedo. Y entonces nos dice la terapéutica, nódulos respiratorios, pulmonales, no sé qué, que le detectaron una cuestión que se está multiplicando y entonces nos dicen, claro, es por el miedo, algo le pasó. Sí, pero compañeros terapeutas, ¿quién está detrás del miedo? Voy a poner el siguiente ejemplo y ya paso para que ustedes den sus aportes. Yo lo he descubierto, lo he visto muchas veces. Cuando una persona está en depresión, entonces nos dicen depresión, exógena, endógena, tal, diagnóstico, pronóstico, medicina, el paciente, tal. Y una cosa es ver el paciente depresivo y otra cosa es que uno pase por un cuadro de depresión, nosotros como terapeutas. Y otra cosa es ver los estados que generan la depresión, que son estados muy oscuros, lamentables, donde está metida la persona. Y otra cosa muy diferente es ver la sombra, la entidad que está ahí a la par con la persona y simplemente la entidad gobierna al individuo. ¿Cómo lo gobierna? Le hace generar crisis, dolor, miedo, llanto.
Por eso quiere llorar y llorar y no sabe por qué llora, pero por qué lloro. Entonces, si el día es blanco, si es negro, si salió el sol, no salió, quiere llorar. No quiere hablar, no quiere esto, no quiere lo otro, está metido, encerrado, guardado en un callejón, por allá en un hueco, en un lodazal profundo, y allá está metido. Y entonces dicen, no lo hemos podido ayudar, no lo podemos sacar. Claro que lo vas a poder ayudar y sacar así rápido mientras la persona no esté dispuesta, no quiera conocerse a sí mismo. Porque tiene que conocerse a sí mismo y hacer conciencia del conocimiento de sí mismo si quiere salir del hueco en el que está. Porque no es que la cosa está ahí siempre al lado del individuo y simplemente lo que hace es que se le pega, domina, controla y le produce los estados terribles que genera a los pacientes que conocemos que tienen depresión. Y es tan difícil eso que no se pueden quitar esa larva de encima porque la larva vive de la misma conciencia del individuo. Pero esto no nos lo pueden expresar así, no nos lo pueden explicar así los psicólogos, porque ellos solo ven la teoría de la información. No nos lo pueden explicar así los psiquiatras, porque ellos ven la teoría, la profundidad del estudio de las enfermedades psíquicas que manejan, pero no nos pueden hablar de lo que controla al individuo y que le ordena y que lo mantiene en esos estados. Entonces, si la teoría nos dice cáncer X, nos llevan a un conflicto y nos dicen sane, suelte, libere, etcétera. Pero no nos quiere decir quién lo produce y quién, después del primer impacto, siguió expresándose a través de lo que ustedes ya conocen como emociones que siguieron fortaleciendo el primer impacto y luego se generó la enfermedad. Pero aún así, todos esos expertos están diciendo que ni aún las emociones van a producir nada, pero no quieren ver de que después del primer impacto la persona sigue sufriendo y sigue viviendo ciertos estados emocionales que no todo mundo los maneja igual y por eso no todo mundo enferma igual. Bien, hasta aquí mis palabras. ¿Quién quiere dar un aporte? Yo espero de que esto genere inquietudes y que ustedes den sus aportes los que están conectados, porque no puede ser de que esto se quede en un silencio sepulcral cuando estamos tocando aspectos importantes que tienen que ver con el estudio y la terapéutica que nosotros manejamos con pacientes y que de hecho también la podemos ver en algún momento en la propia vida particular. Tiene la palabra. Profe, como mencionaba el doctor Hammer, que cada conflicto biológico deja una huella en el cerebro y Sí, se corresponde con un órgano específico del cuerpo. Eh, si hablamos de obscuridad, como lo mencionaba, podemos pensar que el miedo es oscuro. sí, total. Bien, ahora, con lo que pasó ya hace unos años, no voy a mencionar la situación, prácticamente el mundo se llenó de miedo. Ujú. Ese miedo causó, pues desgraciadamente, muchas muertes porque se contagiaron del temor de alguien que estaba sufriendo y que desgraciadamente falleció. Y eso también vino a ocasionar, pues, tantas muertes en el mundo causadas por ese miedo. Así es. Eh, si la oscuridad nos invade, realmente no podemos salir de ella si no tenemos conciencia de lo que nos está sucediendo, Total. ¿sí? Y en este caso, no nos dicen de dónde viene el mal que está ocasionándose en cualquier parte del organismo del ser humano, pero si la gente tampoco quiere entender a uno, tenemos en este caso pues algunos pacientes que no han querido entender que deben de dejar su vida atrás, lo que ya sucedió y las muertes que se causaron, que les causaron esos conflictos que ahora están repitiendo, no lo quieren dejar atrás. ¿Cómo podemos hacer que esa persona entre en la luz y deje esa oscuridad de su pasado? Sí, la aporte y la pregunta a la vez es muy interesante porque
Esto que le estoy compartiendo podría para algunos no encajar, porque la teoría del doctor Hammer es interesantísima y todo lo que él dejó, pero le quedó faltando eso que estoy tratando de transmitirles a ustedes. Si él hubiera tenido ese conocimiento, imagínense, yo creo que más rápido le hubieran quitado todo lo que le quitaron para que no lo publicara, Ujú, ¿cierto? Porque le tocó con mucho esfuerzo, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando la medicina y los estudios que se hacen, casi todos están es muy focalizados, es en la parte terrenal, es en la parte material, es en la parte física. Y usted se da cuenta que esa oscuridad que tú dices, ciertas patologías, ciertos conflictos, casi la mayor parte de todos nos lo hacen ver, de todos estos sabios profesores, es desde un aspecto más biológico, físico, más desde un aspecto más terrenal, como causa de por qué de lo que está sufriendo. Pero aún así no descartan de que existe una psique, y entonces por ello les decía en la clase del miércoles, ¿qué es la psique? ¿Dónde está? No, pues que la psique es con la mente con el inconsciente es con la psique es el alma. Ok, entonces, ¿qué es el alma? Porque eso no lo tenemos que preguntar. Entonces ustedes dirán, sí, pues la conciencia. Entonces, ¿qué es la conciencia? Y decimos, bueno, pues la conciencia es luz. ¿En dónde está? ¿Y cómo lo entendemos en el cerebro? Entonces dice un maestro que la conciencia está justo en el choque entre la neurona y la luz y en la función eléctrica que hay. Ahí está la información de la conciencia y la memoria. Sí, son teorías, pero ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la luz? ¿Qué es el alma? ¿Qué es la psique? Entonces, don Julio decía, la oscuridad, el miedo, no deja que mucha gente salga adelante. Y otros que se enfrentan al miedo, a la oscuridad, sobresalen y salen y triunfan y van para adelante. Entonces les voy a poner otra para que la analicen. Hoy nos dicen de que las enfermedades no son kármicas, que hasta eso, ¿cuál karma? Todo eso yo lo he analizado y les voy a poner un ejemplo para que ustedes, por favor, den su aporte. El cáncer es una enfermedad kármica. Entonces dice la teoría en la actualidad que todo esto lo han descartado hasta que ni las emociones tienen que ver. Entonces nos dicen que no tiene que ver con ningún karma, que simplemente la persona hace conciencia del conflicto que vivió y se va a sanar del cáncer. Entonces no tiene que ver con karma, no tiene que ver qué vidas pasadas, no tiene que ver con nada de cuestiones extrañas, simplemente fue una cuestión biológica, algo que vivió y le surgió. Yo he analizado que una persona que tiene cáncer no tiene conocimiento terapéutico y de ninguna especie espiritual, pero hace conciencia de su conflicto y muchos de ellos han sanado y otros les ha quedado muy difícil sanar. ¿Acaso todo ser humano no tiene en cierto grado karma bueno o dharma, que en el momento que hace conciencia de su vida y de lo que le está pasando, acaso esa persona que puede estar muy lejos, incluso un campesino, un letrado, lo que sea, acaso no tiene el derecho de sanar? Y si tiene buen dharma, pues se modifica porque tiene como para que su salud progrese y mejore. Y el que no tiene buen karma simplemente puede hacer la conciencia que quiera y tener el dinero que quiera en el bolsillo y no mejora. Entonces puede decir el terapeuta, es que no ha hecho realmente la conciencia de dónde viene el conflicto, el por qué. Porque no todo el mundo tiene los derechos reales y auténticos para la sanación de su cuerpo o de su mente o de lo que sea. Pero vuelvo y repito, miles de personas tienen grandes merecimientos para ser curados y solo necesitan hacer
una conciencia de lo que les pasa, de lo que viven, del miedo, del trauma, de lo que han sufrido, y se revierte la enfermedad y empiezan a dar testimonio que se curaron sin incluso tomar grandes tratamientos médicos. No sé si está quedando claro esto. Tiene muchos niveles. Dentro de esos niveles, que Dios quiera podamos seguir avanzando para ir entendiendo del por qué lo que lograron ver psicoanalistas como Freud, como Jung, que en el interior del ser humano existen ciertas formas, sombras, o lo que llamamos ego yoes, o lo que llamamos el verdadero pecado o la causa de la enfermedad dentro del ser humano, pues podamos nosotros sacarle un poquito más a eso más adelante, si fuese posible, o que podamos ir explicando en algún momento en otras formas, porque compañeros, hay más, existe mucho más. Y eso que existe, imagínate que tú no estás enfermo, porque no estamos, ojalá es que los que estamos aquí presentes, ninguno estemos con situaciones graves, a veces nos da algo, pero pasable. Pero simplemente le voy a concluir y espero que den sus aportes. Échese una miradita para adentro en sus mentes. Analicen un poquito hacia adentro en su inconsciente y se darán cuenta ustedes que cuando uno mira hacia adentro y abre la ventana hacia adentro, no hacia afuera, sino hacia adentro, tiene uno cosas muy terribles que simplemente nos han dicho que son solo pensamientos, pero se mueve pensamientos espantosos de algún momento hacerle daño a alguien, de apoderarse de lo que no es tuyo, de tal vez tomar decisiones que podrían modificar la vida tuya para el resto y simplemente toma la decisión. No crean ustedes que el rostro que uno va poniendo en la vida rígido simplemente es porque yo soy rígido y porque yo soy así. Hay que echar una miradita para adentro. No crean ustedes que la ira que sale todos los días, la rabia que sale todos los días, la impaciencia que sale todos los días, la agresividad y la violencia en algunos momentos, eso simplemente son porque yo así quiero, o porque yo lo manejo, lo controlo, porque es mi forma de ser, o el miedo que no puedes manejar o controlar, ¿m? O esos elementos que son bien complicados y que saben muy bien esconderse, que están relacionados con la lujuria, con la laxivia, la fornicación, etcétera, y mucho más allá, que ustedes saben que en muchos momentos de la vida aflora. Si me la hace, se la hago, si me la hace, se la devuelvo y si me la hace, se la cobro. Y esta no se queda. Y si le puedo meter candela al rancho, le meto candela y que se le queme y pierda lo que tiene. O si puedo abrir la puerta para que le roben todo lo que tiene, se la abro. Por vanidosos, por creídos. Pero ¿quién es el que habla? Como los seres humanos no nos miramos hacia adentro, no nos observamos, no nos auto-observamos. Entonces, por eso es que la teoría no puede pasar a un conocimiento porque, vuelvo y repito, la teoría del doctor Hammer le faltó que mirara esa psicología del psicoanálisis para adentro, porque detrás de cada patología se esconde una expresión psicológica que uno ha tenido en la vida. Entonces no es simplemente grasa saturada o deficiencia de líquidos para que se suba la presión arterial o el corazón empiece a fallar o el pulmón empiece a fallar, el hígado. Ustedes saben que el hígado guarda la mayor parte de las rabias que uno maneja, pero para que el hígado falle es porque tú has sido un iracundo. ¿Pero qué es la ira? Tampoco nos lo preguntamos. Pero hoy nos dicen de que el hígado solo se enferma es porque pasas una necesidad de hambre. Así nos están diciendo.
Pero ¿quién se mira para adentro ante tanta ira que ha sufrido en la vida? Antes no tiene el hígado destrozado o podrido. Antes la vesícula no se le reventó hace muchos años atrás de tanta ira y de tantos miedos y de tanta cosa que uno vive. Pero vuelvo y repito, compañeros, ¿quién quiere mirar para adentro? Porque ya en otra clase podríamos focalizar en la atención, por ejemplo, en el hígado, por ejemplo, en el pulmón, o por ejemplo, en el corazón, o en unas articulaciones, para poder entender un poquito por qué lo que decimos el ego enferma a la persona. Y no simple decir, es que el cerebro está mandando un mecanismo para que se genere el proceso de la sanación. Porque no puede existir una máquina sin un maquinista, no puede existir una fábrica si no hay quien la maneje, la mueva, o el vehículo no se puede manejar solo. El cerebro se mueve y trabaja la biología y actúa para ayudar al cuerpo, pero si no entendemos quién mueve otros mecanismos, si no entendemos que la conciencia también es la que ayuda en la sanación, si no entendemos cómo el alma puede crecer con la misma conciencia del individuo para que uno pueda tener una mejor salud y una mejor vida durante muchos años, no solo física, sino mental, emocional y espiritual, pues no vamos a entender esto a ese nivel que corresponde. De lo contrario, seguiremos repitiendo lo que nos han dicho todos esos expertos que han formado una teoría. Y de ahí no pasamos si no entendemos nuestra propia vida. ¿Quién quiere dar otro aporte? Profe, yo considero que tendría uno que empezar a trabajar la parte de la niñez desde que estás en el útero, porque me imagino que desde ahí es donde se transfieren tantas cosas y ahí es cuando nosotros empezamos después con el tiempo a ir, eso va como activándose en cada etapa de nuestra vida dependiendo de lo que hayamos vivido y las emociones que se hayan atrapado, pero me imagino que hay que trabajarlo. Es como de la infancia, como que trabajar esa parte de la infancia, se rompería esa parte, más que pueden haber cosas transgeneracionales, pero hablando pues como de en este momento de la Tierra, pues digo yo que habría que empezar como a trabajar esa parte de la niñez para trabajar la mente, y toda esa parte que se va hacia otras, hacia el espíritu, hacia el alma, hacia tantas cosas que pueden generar todo eso, ¿no? Sí, claro, es que vuelvo y repito, todas estas son las teorías que nosotros hemos aprendido y que nos han servido y nos siguen sirviendo. Total. Pero en el enclaustro tú tuviste un impacto porque recibiste las impresiones que el papá golpeaba a la mamá. O ella aguantó mucha hambre, fue abusada, qué sé, y el niño nace y aquí hay algo interesante. Tengan en cuenta que en el enclaustro materno, el bebé se alimentaba a través del cordón de su madre. Y cuando nace a este mundo, cortan el cordón y él queda conectado con el cordón de plata que lo conecta con el universo, con la divinidad y con el alma. Pero en el enclaustro materno estaba conectado al ombligo, ¿sí? O al cordón umbilical de su madre. Y toda la impresión la recibía ahí. Cuando pasa a este mundo, ya empieza a recibir la impresión directa de este mundo. Y lo que tú estás diciendo, de acuerdo a unas cuantas impresiones, que fueron muchas, marcadas en la panza, luego empieza a recibir otras muy fuertes, dependiendo de la crianza y formación y la educación, desde los 0 a los 7 años, que forman una personalidad. Y ahí hay una otra etapa muy marcada en la vida, y de ahí pasa otros 7 y 7 y 7 años, donde van sucediendo otros fenómenos a medida que vamos hasta la edad que hoy tenemos. Pero ese es el periodo o la información que nos dan del por qué tal vez nos enfermamos, el por qué traemos ciertos complejos, ciertos traumas, etcétera, desde niños.
Pero, Blanca, la parte que no vemos, pero que existe, que le puse un ejemplo, la entidad que toma la persona y que la gobierna y no la suelta y va con ella, ¿quién no lo han querido enseñar a conocer? ¿Dónde está la entidad que posee al individuo, que surge del individuo, que se expresa en el individuo, que llega a su casa, se toma sus tragos y luego coge a golpear a su mujer? Y luego de golpear a su mujer, le quita la vida. ¿Quién está en el interior? Entonces dicen los expertos, fue el alcohol, los grados de alcohol. Sí, pero ¿quién, a través de ese mediador llamado alcohol, que sumió a la persona en unos estados muy oscuros, quién salió dentro del interior de ese individuo y tomó la decisión que tenía que quitarle la integridad a su propia mujer? Y luego que quita la integridad a su mujer, se esconde. Ahorita ustedes dirán, pero ¿cómo que se esconde? Claro, luego no le da miedo después. Luego después no lo acepta. O luego no dice que se arrepiente. Y luego surge otro que habla diferente, que se expresa diferente. Y sale incluso hasta pedir perdón a la familia, a la sociedad por lo que hizo. Ya no está el que le quitó la integridad a la persona. Ahorita es otro, como vemos en la política, ¿no? Eso sí que cambia. Sí que tienen, Profe, ¿serían sus personalidades? sí, claro, que están dentro de la misma personalidad del individuo. Y entonces toma, hace y luego es que ya no es porque, claro, porque ya ahorita se maneja otro. Les voy a poner otro ejemplo, porque es que esto es interesantísimo y ustedes, yo sé que después en otro diálogo que vamos a tener, se va a abrir más esto. ¿Quién controla a la persona que lleva 8 días con una ira que no se le quita? ¿Quién va metido ahí? ¿Quién va metido en el individuo que está buscando robarle el dinerito y las cositas a otro, metérsele a la casa? Y lo planifica 8 días, 15 días, hasta que se mete y se le lleva todo. ¿Quién va controlando la maquinaria, la psique, la mente, el cuerpo de esa persona que quiere coger a una señorita que pasa siempre a tales horas y dice hasta que salgo a ese punto y ahí la coge y se la lleva? Y no, Personalidades que nosotros hemos creado claro, y no con solo le mente y quita, armas metidas ahí, sí, creo, ¿no? que una cosa es las miasmas y todas aquellas suciedades. El individuo le planifica y se lleva a la chica y luego de cometer lo que quería, que era abusarle de la integridad de la chica, entonces tiene que salir una fuerza mucho mayor que le tiene que decir, pero no puedes dejarla viva, porque si la dejas viva la cuestión ya es más complicado porque ya sabes que son cualquier 30 años tú allá preso. Y entonces sale otra fuerza y dice, pues lo que hay que hacer es quitarle la integridad porque usted ya satisfació lo que quería, ¿verdad? Su placer. Entonces ahorita sale el instinto, otra cosa, y dice, lo que hay que hacer es que no quede viva, porque si no te van a descubrir. Y dice el terapeuta, un conflicto tal vez que en la niñez, que tal vez que fue abusado, tal vez que... Entonces nos metemos por allá a ver dónde está
el por qué hizo eso, pero no queremos ver o no queremos conocer lo que hay en la persona que le produce realmente el daño. Si nosotros conociéramos un poco más la psique, entenderíamos todas las dolencias y los males y los problemas de salud que nos han dado en la vida. Y no tomaríamos solo que fue un impacto biológico y que es la biología del cuerpo. El cuerpo es la última extensión. Recuerden ustedes que en Cábala la última extensión de toda la creación es la parte humana, el físico. Nosotros como físico. Pero no somos únicamente el físico, porque dentro del físico existen unos valores y hay un alma, pero ¿qué es el alma? Existe una conciencia, pero ¿qué es la conciencia? El día que uno se muere, no solo es físico, porque el físico se queda en un cementerio pudriéndose, se vuelve polvo, se destruye, se desintegra. Pero hay otras cosas que continúan, porque nosotros no éramos solo el físico solo vivimos dentro de él, nos expresamos dentro de él como lo estoy haciendo en este momento. Pero no soy en sí el físico quedará ahí y esas otras energías llamadas antimaterias continúan en otros niveles de vibración o de energía, en otras dimensiones, qué sé, pero, pero lo físico es lo último. Pero le hemos puesto el gancho, es que como que todo es solo físico y material. ¿No han visto ustedes que así nos lo muestran la mayor parte de los expertos, terapeutas y médicos? Como si esto fuera lo único, solo la materia, como causa de la enfermedad. Profe, podemos meternos un poquito a lo otro desconocido. Pudiera ser la esencia espiritual que domina al individuo y al cuerpo para que haga lo que le ordena. En este caso, el ejemplo que estaba poniendo de mancillar a una persona, Ujú, ¿sí? Claro que es algo más complejo meternos a ello, pero dentro de lo que se estudia como el alma, ujú. dentro de la psique, viene todo esto espiritual también, que desgraciadamente pues no está bien explicado, sino que pues nos lo dejan también nada más como a ver qué entendemos para... Claro, claro, don Julio, es que mire, dice la neurociencia y los expertos del estudio del cerebro y la mente que tú tienes un promedio entre un 95% de actividad o inactividad de lo que es el cerebro, que según el potencial de lo que hemos podido desarrollar del cerebro es más o menos un 5%, así nos dicen. Otros dicen que no, que lo tienen al 100%, ni ellos se ponen de acuerdo, pero la teoría más de argumento es que tienes un 5% de desarrollo cerebral y solo con ese 5 mire todo lo que ha hecho la humanidad. Y la psicología habla de que también tenemos un promedio entre un 3 a un 5% de eso que se llama la conciencia y que el resto se llama mente subconsciente. Hasta ahí muy bien. Pero ¿dónde nos explica qué es lo que vive dentro de la mente subconsciente? Y el por qué no permite que desarrolles tu cerebro no solo desde un 5 a un 10, un 15, un 20, un 30% de su capacidad. ¿Por qué nos tienen que poner teorías de que el ADN fantasma es una zona sombría que no sirve y que solo aceptan lo que ellos han podido estudiar, conocer y cortar, pegar, etcétera, del ADN y que el resto no tiene valor? Solo hasta que surgen algunas teorías y dicen que esa parte tiene un valor, pero desde el punto de vista espiritual, dentro de la genética de la creación del mismo ser humano. ¿Y acaso dentro de esa misma genética no están todas las posibilidades que un ser humano puede desarrollar? Porque el ser humano no es solo un montón de hueso y carne. El ser humano tiene un potencial que está en su propia genética y esa genética tiene que despertarse, desarrollarse y por eso hemos hablado de conciencia, supraconciencia, cognición, precognición, astral, desdoblamientos, telepatías, despertar, etcétera, 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 que no se puede aceptar dentro de una genética común y corriente que nos enseñan los genetistas. Tiene que pasar a otro nivel. Entonces, concluyo, ya termino.
nosotros tenemos que mirar eso más para allá y darnos cuenta que tenemos que dar un paso más allá, porque si no seguimos repitiendo todo lo que nos dicen los expertos y maestros de la teoría que nos han compartido en descodificación, del doctor Hammer y de otros, que llegan al punto de entre la psique, al órgano y la enfermedad. Pero nadie quiere atender qué hay dentro de la psique, qué vive dentro del inconsciente. Solo nos dice que con el inconsciente, háblale que el inconsciente te va a traer toda la plata que quieras. Simplemente prográmalo, que vas a ser rico y rico vas a ser. Solo nos hablan es una cuestión así, a lo materialista, a lo físico, a la codicia del ser humano, o dice, háblale al inconsciente que te vas a sanar. Pero nadie nos quiere explicar qué hay allá, en lo profundo de esas cavernas, cuevas, ¿sí? De la mente subconsciente. Por eso ese pequeño ejemplo, ¿quién lleva poseída a la persona cuando lleva 15 días, un mes, 20 días, una semana programando que se va a meter a la casa de Julano y sabe que Julano está solo y que le va a hacer el daño para que no lo olvide y que si es posible hasta la integridad se la va a quitar? Y todo lo planifica y vive con eso y anda con eso y come con eso, respira con eso y sabe el día, la hora, el momento cuando lo va a hacer porque ya lo viene planificando. Pero ¿quién está controlando al individuo? ¿Quién lo maneja? Porque si fuese la conciencia y el alma, nunca iría a tomar esa decisión de ir a hacer ese daño en esa casa y a esa persona. Nunca lo haría, jamás de los jamases. Pero como no está actuando la conciencia, la luz, sino la mente inconsciente, la oscuridad, más quien manipula al individuo, la sombra que lo controla, el ego que lo domina, se mete y hace todo lo que se le dé la gana a esa persona, pero lo planifica porque tiene que planificarlo. Entonces, ¿quién lo lleva manipulando? Y dice ya el terapeuta, el conflicto biológico. Es que seguro él algún problema tuvo con el señor, quién sabe en dónde, y sí, pero vino y se desquitó terrible. ¿Y a dónde está la enfermedad del que se desquitó? ¿O será que la enfermedad es de la persona a la cual él le afectó su integridad y lo dañó y le hizo de todo? Eso no se puede analizar, ¿verdad? Porque eso ya es otro nivel de la psique. Bien, 5 minuticos para terminar. Compañera, compañero que quiera dar un aporte. Bueno, profe, y nosotros descubriendo esto, ¿qué podemos hacer con esta información? Pues ¿cuánto no podríamos hacer? Porque como es tan difícil aplicarlo a una persona, pero sí se puede aplicar para la vida individual. Entonces te voy a poner un ejemplo blanco. Dice la terapia, es que la señora tiene un, un conflicto biológico, tiene una cuestión mental de que dice que no, que es fracasada, que no se lo merece, que le va muy mal. Y buscamos el mecanismo de ver cómo le decimos a la señora, mire, usted debe quitarse ese negativismo, esa mentalidad encima. Pero imagínese que la señora mirara para adentro y se dé cuenta cómo hablan las voces y cómo le dice y cómo le expresa y cómo le habla y le controla y le dice, es que usted no se lo merece, es que usted es esto, ¿para qué? ¿Para qué tanto esfuerzo? Es que usted no la quieren, es que usted no es esto, usted no es lo otro. Siempre ha sido así, acuérdese y verá, desde niña usted ha sido así, por eso es que la gente, y no, y allá esa cuestión, si mirara para adentro y viera eso y trabajara con eso
con conciencia de eso que le habla, entonces uno modificaría muchas cosas de la vida. Un muchacho o una persona que tiene, por ejemplo, complejo de inferioridad, conociera para adentro y mirara para adentro ese complejo de inferioridad que tenemos de estar en lugares con personas, de ir a ciertos sitios y te sientes inferior a esa familia, a esas personas, no es para que se te vuelva el orgullo alto o tengas altivez y quieras mirar por encima. Pero si conocieras ese sentido, ese complejo de inferioridad que tienes y lo radicas de tu interior, entonces tu vida es diferente, se hace diferente, mejoras y se generan grandes cambios alrededor de tu vida. Y te vas a prevenir unas enfermedades futuras. Las cosas que más enferman en la persona, en nosotros, es lo que más se repite psicológica, mental y emocionalmente, es lo que más enferma. ¿Sí? Es lo que más nos produce daño. Entonces alguien dirá, ¿y qué tiene que ver el ego, por ejemplo, con que a una dama o un caballero le dé cáncer de útero o cáncer en la próstata? Simplemente fue un impacto, vino la situación, no la manejó, entonces ahorita surgió el cáncer. Entonces dice, vamos al origen y vamos a sanar, a soltar, a liberar para que la sanación se haga mucho más rápida. Pero ahorita les pongo lo siguiente. ¿Acaso en el proceso para que surja un tumor o un cáncer, ustedes no se han dado cuenta que se tiene que vivir un proceso? Y no solo fue el proceso del impacto cuando algo nos pasó, algo sucedió en alguna etapa de la vida, y luego se siguió alimentando esos estados que nosotros llamamos emociones, pero se siguieron alimentando psíquicamente. Y pasaron el tiempo y surgió el tumor en esa parte. Y entonces nos dice, pero debe haber una desvalorización, porque como ya no puede tener las mismas relaciones, porque ya no es el mismo, porque ya no aquello, etcétera. Señor, pero es que una cosa es solo que se siente desvalorizado y lo que se diagnostica médicamente, y otra cosa es lo que la persona le pasa por su mente, lo que vive, lo que se mueve en la psique. Entonces dirá tal vez, ya no puedo fornicar más, ya no puedo hacerlo de aquello, ya no puedo trabajar, ya no puedo manejar aquello, ya no puedo vivir aquello, ya no voy a gozar en aquello. Pero en su mente sigue trabajando otros estados de lo que físicamente ya no puede hacer y lo quiere llenar tal vez de otra manera. Pero como no nos entramos a estudiar qué es lo que está moviéndose en la psique, en la mente, entonces uno simplemente lo pasa y deja que se manifieste allá, pero nunca lo observa. No sé si me hago entender ahí. Lo que estoy buscando es eso, que quede la inquietud y que luego podamos en otro tema ir ampliando más. Pero el fuerte está en la psique de la persona. Y de la psique su expresión a la mente y la mente en las emociones y las emociones que nos manejamos, tarde o temprano vemos somatizado físicamente la patología, la enfermedad, de tantos conflictos. El conflicto detrás de ese conflicto que nosotros llamamos no es más que se está expresando cosas dentro del interior de la persona. Un poco complejo para entender, ¿verdad? Porque no nos miramos, no echamos la mirada para adentro. Bien, ¿quién iba a decir ya algo? Dar su aporte. Compañeras que no han dicho nada por ahí. Don José, el micrófono. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están todos los compañeros? Bien, don José. Bueno, profe, de todo lo que se ha hablado, lo que se ha explicado, tiene toda la razón y lo que han dicho los compañeros. Yo en el caso mío tengo acá en mi pueblo, en el Orza, dos pacientes
dos hermanas, pero con diferentes eh, problemas pues que se le presentaron y es por las emociones. La primera es que en la familia sucedió que la señora tiene dos hijos varones y ella después se volvió a casar, pero los hijos no le han querido lo que llaman aquí el padrastro. Aceptar. Y ha sido una pelea, ha sido una pelea, ha sido problema. Eso lo llevó a raíz de que la señora le saliera cáncer en el útero hace aproximadamente un año. Está en Valencia, aquí en Venezuela, está en tratamiento y eso, pero el cáncer le avanzó a grado 4. Cuando me llaman, lo primero que hago, bueno, comienzo a hablar con ella y le explico. O sea, primero me oigo las emociones. Resulta y acontece porque no me dicen nada, sino que comienzo a indagar, a preguntarle y así las cosas. Resulta y acontece que son las emociones a raíz familiar. Cuando, cuando la llevo pues a la terapia y comienzo a conversar con ella, a extraerle todo lo que, las emociones que tiene atrapadas y le digo, lo primero que digo, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a desparasitarla, vamos a comenzar a limpiar el cuerpo y por ahí la voy llevando y ahí le comienzo con las terapias y le comienzo a aplicar el tratamiento natural. La sorpresa mía es que esta semana va a Valencia a hacerse el chequeo, ya el cáncer ha disminuido, le queda 1%, o sea, ahorita está en ese proceso. Pero lo que usted dice es verdad, o sea, nosotros por algo la enfermedad viene y por las emociones. O sea, cuando se te mete eso aquí en la psiqui y no tenemos la manera como defendernos, no conseguimos la persona que nos guíe, vamos a caer en el caos y ahí comienza todo aquello a explotar en nuestro cuerpo. Y siempre he dicho, pues siempre he dicho que siempre las emociones y siempre hago pues referencia a lo que hemos aprendido con usted, pues, y lo que uno también ha indagado, estudiado, de que definitivamente las emociones son las que hacen el estrago en el ser humano. Así La es. otra hermana, la otra hermana sucedió también. Esta fue un complejo más fuerte porque la señora se le va a la hija para Estados Unidos hace aproximadamente año y medio. La señora cayó en una depresión y resulta y acontece que la señora cayó en una depresión llorando y eso que la hija le hacía falta y llegó un momento que la depresión fue tanto que la señora quedó inválida, o sea, no camina. Cuando voy a hablar me llaman también porque por medio de la hermana me llaman, no, que amigo José Jaime, voy a hablar con ella, también le consigo que fueron las emociones porque la hija se le fue para Estados Unidos. Comienzo a tratarla, ya tengo aproximadamente, en diciembre comencé a tratarla y hablar con ella y llevándole, aliviándole pues esas cargas que tiene y comencé a hacer las terapias y comencé a hacer lo mismo, o sea, el tratamiento y todo. Gracias a Dios ya la señora se le ha despertado pues todo lo que es el sistema de ya comenzó a mover las manos, los pies, porque estaba inválida prácticamente. Ya con los ejercicios que le estoy haciendo, ya esta semana entré en lo que es el nervio asiático también le estaba molestando, ya comencé a hacerle su tratamiento, su cuestión para acá, y ya la señora ya se siente que ya se está, porque cuando se sentaba en la cama se caía porque no tenía estabilidad. Ya se sienta, ya dura más en la silla, ya comenzamos a darle paso y bueno, gracias a Dios y a las enseñanzas pues que usted nos ha enseñado y los compañeros que hacen su aporte, estoy aplicando todas esas técnicas. Pero siempre digo que las emociones en fracciones de segundos te atraen la enfermedad. Ese es mi aporte, profe, y de Ah, verdad, bien. gracias por todo Excelente, eso. don José. Y culminemos. Mire lo que acaba de decir don José. La señora, una, queda paralizada. ¿Sí? Miedo a caminar, miedo a tomar decisiones, a aceptar lo que la vida le está presentando. La otra, el conflicto a nivel del útero, cáncer. Los hijos no le aceptan al nuevo esposo y quién sabe cuál. Y ahora yo creo que no solo fue el problema con los hijos, sino que imagina cómo iría el conflicto con el nuevo esposo al ver de que los hijos no le acepten, ¿cierto? Y la crisis que se generaron a tal punto que hay una manifestación en la parte sexual
porque hay un conflicto entre la matriz, que es el área donde es la matriz, donde hay la creación, de donde salieron sus hijos, y la parte sexual de conexión con su marido o de la persona de su pareja, porque hay conflicto, pues de hecho, con los hijos, ¿sí? Con la descendencia. Pero imagínese, terminemos en lo siguiente, imagínese, don José, que cualquiera de esas dos pacientes, la que se queda parada, bloqueada, o la que sufre la otra patología. Imagínese que la señora tuviera ese poder que ojalá todos lo lleguemos a tener, que uno pueda transformar, es que ahí está el fuerte, transformar la impresión vivida. ¿Cuál fue la impresión de ella? Que los hijos le dijeron, nosotros no queremos ese señor. Pero ¿cómo no la va a golpear si el señor ya ahorita entra a ser el amor de la vida de ella? Y la otra impresión, que se va la hija, me voy, pero ¿cómo te vas? ¿Y cómo me vas a dejar? Porque eso es lo primero que dice la señora, ¿cómo me vas a dejar? Y ahí se quedó desvalida, que no puede caminar. ¿Por qué? Porque no puede dar paso, porque se siente que la dejaron, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Usted se imagina donde pudiera en ese momento mirar hacia adentro y mirar qué es lo que pasa y todo ese endamiaje y esa marañada de cosas que le están sucediendo en ese momento y poder llegar a manejarla a tal punto que acepta y dice, mi amor, te va muy bien, cuentas conmigo, pasa cualquier cosa, yo te voy a ayudar. Si tienes una necesidad, no pienses en llamarme. ¿Quieres escuchar una voz amiga? Ahí estaré yo. Un abracito. Chao. ¿Cuál enfermedad? ¿Cuál parálisis? ¿Cuál dolor? ¿Cuál vaina? No le había dado nada. Si ella hubiera mirado hacia adentro, lo que le estaba diciendo la mente, hijos ingratos, egoístas, como si yo no tuviera derecho a ser feliz, como si yo no le hubiera dado mi integridad para que estuvieran donde están, como si yo no tuviera los derechos de continuar mi vida y tener una compañía. Pero la película siguió en su mente después de que los hijos dijeron, no queremos este señor. Entonces, después desde el primer impacto, siguió sufriendo la señora a tal punto de que mira donde se manifestó la situación de salud. ¿Sí? Ahí lo vemos. Pero si hubiera transformado el impacto, el shock, si hubiera manejado la impresión, el golpe, entonces, hijos míos, ustedes ya son grandes, ya ustedes entienden, aquí mañana ustedes se van a ir, van a tener pareja, hijos, entonces, pues aquí no puedo aceptarles si me quieren o no me quieren a Julano de tal porque yo ya estoy viejo, vieja, y no me quiero morir solo. Y quiero tener una compañía porque de aquí a mañana ustedes salen volando, entonces que me voy a quedar aquí sola y ustedes se fueron y entonces yo muero aquí sola porque no tengo derecho a tener una compañía que porque ustedes no quieren. Si lo hubiera manejado así, ya, tan, y no hubiera entrado en las crisis, pues no le hubiera salido nada, no se hubiera enfermado de nada, no le hubiera salido ningún cáncer, ningún tumor, nada, nada. ¿Sí nos entendemos? Sí entiende por qué la teoría del doctor Hammett que el shock biológico y entonces todo lo que a dónde nos lleva para hablarnos de una enfermedad, pero que si uno pudiera mirar para adentro, ya en el impacto, tener el control del shock, en vez de tinieblas, luz, la cuestión hubiera sido diferente, uno no pasaría por todos esos procesos, no tendríamos que llegar hasta todo ese nivel para generar tratamientos si pudiera uno manejar la impresión. La impresión que no transforma. Bien, culminamos. Si alguna compañera quiere decir algo ya para despedirnos, que tome la palabra. Y de lo contrario, espero que a todos les haya gustado la clase en el día de hoy, que haya generado unas inquietudes porque estamos tratando como de romper, como decía Freud, de excavar para meternos a unos espacios donde la mente
no le gusta, no cabe, no le entra muchas cosas, ¿sí? Y que le queda, y que le incluso le es un poco difícil digerirlo, pues porque nosotros no hemos sido formados solo desde una parte más material y ha sido un poco complicado, pero tenemos que ver más allá. Y luego tenemos también que estudiar qué es el alma, o qué es la psique. Porque ese cuento está repitiendo de que psique, cerebro, órgano, y que el alma y que las enfermedades son del alma. Pues todo eso también tenemos que analizarlo, porque ¿qué es el alma? No, que es por la conciencia y que, pero entonces, ¿qué es la conciencia? No, pero que, sí, pero escabémosle a eso, porque pues si no estaríamos repitiendo lo que dicen todos y repetimos lo mismo. ¿Mm? Sí, profe, está muy interesante. Me interesa mucho porque sí, lo pone usted a pensar mucho a uno en que uno se queda en el mismo punto. Más, yo tengo una terapia que yo le hago a los pacientes en la parte emocional y pues yo hablaba de la mente supraconsciente, pero nunca he excavado bien en forma, como dice usted, hasta allá que a qué va eso. Y con esa terapia se eliminaban sus personalidades, pero tampoco nunca me había puesto como a ponerle atención a eso y ahorita que usted estaba conversando pues sobre eso, me puse yo a pensar y yo dije, mira, yo tengo una terapia sobre eso, la hago, pero la hacía como en automático, Sí. nunca me puse como a pensar, bueno, y, y a ver qué más hay allá, ¿por qué esto? Pues tiene toda la razón, profe, me interesa. Claro, es que de aquí va mucho porque, imagínate, Blanca, uno le dice mente supraconsciente, te vas a... Repetimos lo que dicen todos. Luego, recuerda, de acuerdo de esto que hemos hablado hoy, entonces ya puedes entender de cierta energía parasitaria que carga la persona, ciertos miasmas, ciertas suciedades, y de ahí puedes entender ya cuando se adhieren ciertas otras cosas, porque pues hablar del campo, del aura y que muchas cosas y que se le pegan, eso es una teoría que la leemos en el internet y la repetimos. Y es muy interesante y eso sí que hay gente que repite eso. Pero no se puede entender eso si no entendemos lo que estamos planteando. Porque recuerde que somos un imán. Uno atrae como un imán. Cargas positivas, cargas negativas, de acuerdo a tu vibración, de acuerdo a la energía que uno transmite, carga, eso mismo atrae. Entonces a veces se traen cosas maravillosas y a veces se traen cosas terribles, ¿sí? A veces está uno muy sano y un momento ya está enfermo. A veces va uno por la calle y simplemente siente como si le hubieran metido la punta de una ponzoña en alguna parte del cuerpo, como un alfiler que lo atraviesa. Y la gente dice, ay, algo me picó, algo se le pegó. Y cuando sientes el picón, simplemente ahí estás succionando vitalidad a la larva. Pero todo esto lo tenemos que entender así en el paso a paso, mira, analizándolo, porque si no, pues vuelvo y repito, seguimos nosotros como repitiendo lo mismo. Y sí que lo hemos hecho, ¿no? Bastante, pero no hacemos la conciencia de nosotros ante el paciente y ante nuestra vida propia de lo que hacemos, de cómo trabajamos, para poder mirar un poquitico más allá a través de la ventana. Porque hay algo más allá a través de la ventana. Simplemente estamos mirando con el vidrio empañado y pues uno no ve más sino hasta el vidrio empañado. Pero cuando uno limpia un poquito el vidrio y se acerca, se da cuenta que hay algo más allá. Y esto que hemos planteado hoy con el aporte de ustedes es con el fin de mirar un poco más allá. Porque todos son emociones, todos son impactos biológicos, todos son transgeneracionales, todo es proyecto sentido, todo es del nacimiento, esto es que, sí, pero detrás de eso que se vive y lo que el paciente no puede soltarlo, imagínese la entidad y las sombras que manejan la persona. Y no están afuera, sino en su propia psique, que es lo más complicado.
Gracias a todos ustedes por su participación. Yo pensé que me iba a quedar por ahí media horita, pero vea. Esperamos que les haya servido la información y nos estaremos viendo en la próxima invitación, ¿sí? Anhelo pues es que este año podamos ya volver a activarnos a través del curso de la terapia del campo áurico que está pendiente, el de la, solo la parte quirológica, solo el de la parte iridológica y lo que viene solo en la parte del biomagnetismo. Entonces, pues vamos a estar ahí compartiendo y esperamos pues que a ustedes les sirva todo lo que se hace pues con todo el cariño, ¿no? A quien le pueda servir, a quien se conecta, a quien nos da sus aportes. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, maestro. El Muchas profesor. gracias, profe. Muy Gracias a usted. interesante. Y pues nos vemos a la próxima. Saludos a todos. Buena tarde para todos. Saludos para todos. Saludos, compañeros. Saludos. Chao. Chao, buena tarde. Que la pasen bien. Igualmente. Gracias. Todo- Buenas tardes, profesor. Muchas gracias. Con mucho gusto. Mm. Ya, profe.